periodista por 7 años en México, en Jalisco y Nayarit principalmente, aunque mi gran trayectoria como periodista la hice más bien en Guadalajara. Después de ser periodista me dediqué ya más a la academia, estoy trabajando en la Universidad de Guadalajara, temas sobre periodismo principalmente, y desde el 2011 dirijo el Centro de Formación en Periodismo Digital en UDG Virtual. Y bueno, he investigado temas relacionados con el periodismo, principalmente sobre temas relacionados con la prensa poder en México, y ahora estoy un poco metida en temas de relaciones laborales y condiciones laborales de los periodistas, y también en temas relacionados con el uso de las tecnologías y el periodismo. Gracias. Vero. Bueno, yo soy Verónica Calderón, yo soy, bueno, nací en la Ciudad de México, pero llegué a vivir a Morelia desde los 5 años, entonces me considero orgullosamente michoacana. Nací como periodista el mismo día que era mi cumpleaños en el periódico Provincia, aquí en Morelia, en 2002. Ahí trabajé hasta 2006, fui primero reportera de sociales, después editora de esa sección, luego editora fundadora de Cultura. Después estuve en Guadalajara, en Milenio Jalisco, donde fui editora de suplementos. Después estudié el máster de periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid del país, donde estuve durante 6 años, primero en Cultura y después en la sección de Internacional. Luego fui parte del equipo fundador del País América, aquí en México, en la redacción de México, y también fui parte del equipo fundador de The New York Times en español. Y actualmente soy editora regional para América Latina y el Caribe de una organización que se llama Institute for War and Peace Reporting, que se trata de llevar preparación y recursos a periodistas independientes en zonas de conflicto. Y bueno, y soy muy tuitera. Esa es básicamente mi biografía. Muchas gracias. Pues damos por iniciada ahorita la conferencia. Si por favor, Vero, ¿quieres iniciar? Ok. Bueno, lo que podemos intentar hacer, no sé qué le parezca a Rosalía, porque pues hablamos un poco antes de comenzar la charla, que uno de los grandes retos, aparte de la inmediatez y el nuevo ecosistema informativo en el que estamos hablando, es la cantidad de rumores o de noticias verdaderas que a veces que pueden circular a través de redes sociales. Y creo que es muy importante primero para nosotros identificar cuáles son estos retos, cuáles son estos problemas, cómo son de que salen este concepto de fake news, que no hay que olvidar que desgraciadamente la palabra fake news, o mejor dicho, el concepto, lo hizo famoso Donald Trump, que es un maestro de las redes sociales también, eso también hay que decirlo. Y creo que primero Rosalía puede explicar muy bien cuáles son estos retos y yo les puedo contar después cuáles son algunas de las experiencias personales que he tenido a lo largo de mi carrera para tratar de, pues, ejemplos concretos, ¿no? Y obviamente un espacio en el que ustedes pueden participar, si les parece bien. Rosalía. Ok. Sí. Ok, bueno, voy a proyectar unas diapositivas como para ir mostrando algunas de las ideas que les quiero compartir. Espero que se muestren bien y que además me escuchen bien durante la participación. Ok, yo quisiera iniciar diciendo que, bueno, el tema de las noticias falsas, que a mí no me gusta usar el anglicismo, me gusta más utilizar el término en español, noticias falsas, obviamente no es un fenómeno nuevo. Este fenómeno de difundir y producir noticias falsas se viene dando prácticamente desde que surgió el periodismo y comenzó a ser usado, pues no solamente como un instrumento de servicio público para informar a la población, sino también como un instrumento de publicidad y un mecanismo para manipular a la población. El periodismo desde sus inicios ha tenido también, lamentablemente, este uso, que no es el uso para el cual se supone que debe ser ideado, ¿no? desde el ámbito estrictamente periodístico. Les estoy mostrando en pantalla un ejemplo
de una de las noticias que se difundieron y que fue eminentemente falsa y que se difundió en muchos periódicos del país en el 2002. Estas son algunas portadas de varios periódicos de México del 12 de mayo del 2002, cuando nuestro actual presidente estaba haciendo campaña y visitando diferentes lugares del país. No sé si algunos de ustedes recuerdan este hecho, que fue una visita que tuvo Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y que obviamente no le fue muy bien, y al siguiente día muchos titulares de la prensa pues se fueron con una versión eminentemente irreal, falsificada de lo que había pasado realmente en la universidad, porque en la universidad obviamente a Peña Nieto no le había ido nada bien, lo habían cuestionado y había habido incluso una movilización fuerte de los estudiantes para manifestarle su inconformidad sobre algunos temas. Y bueno, ahí estamos viendo algunos ejemplos de hace 4 años, 5 años, sobre la difusión de noticias, un ejemplo de noticias falsas, es decir, antes de que se diera esta explosión de noticias falsas en las redes sociales. A continuación les voy a mostrar otro ejemplo que también sucedió hace ya 4 años y que fue muy famoso y el cual puso, por lo menos por algún tiempo, en duda la credibilidad de uno de los medios de español más importantes, que es El País. Esta es la portada del País, publicada el 24 de enero del 2013, donde aseguraba El País que ese hombre que ustedes ven en la imagen principal era Hugo Chávez. Rosalía, y obviamente después resultó que era, obviamente El País no verificó correctamente la información y eso fue lo que retractó, obviamente pidió disculpas y demás, pero el hecho ya había sido publicado. Rosalía, disculpa que te interrumpa. El tema es Bueno, que ahorita pues, no estamos observando ¿sí? las imágenes, en realidad, de la presentación, Ajá. porque está muy lento, entonces no se alcanza a ver. Si por favor tú nos puedes más bien platicar, porque los chicos no pueden ver la imagen. Bueno, sí, la primera imagen que les mostré era una imagen donde podían ver las portadas, diferentes portadas del 2012, del 2 de mayo del 2012, cuando Enrique Peña Nieto estuvo en la Ibero, y lo que informaron varios medios, precisamente después de esa visita que tuvo, pues no fue nada bien, y algunos lugares que de hecho fue muy sorpresivo, un entrar a cárcel, y el título versaba ya en la Ibero, pese a intento orquestado de boicot. Seguramente varios de ustedes lo recuerdan, que todos sabemos que pues no fue éxito de Peña Nieto en la Ibero, ¿no? Y el otro ejemplo que les mostraba pues era el ejemplo de la portada del País, que se publicó el 24 de enero del 2013, cuando el País difundió una imagen tomada de un sitio web, o bueno, no de un sitio, de un No, se compró con una usuario agencia. de las redes compró sociales una agencia. también, una imagen. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí te estamos escuchando. Sí te estamos Pero, escuchando. que no me escuchan. Ok, qué bueno. Ok. Bueno, la siguiente imagen que les mando, bueno, es una diapositiva donde les quiero platicar un poco sobre el escenario mediático actual. ¿En qué escenario mediático actual nos encontramos? Bueno, nos encontramos en un entorno digital saturado y muy competitivo, donde los medios quieren acaparar y tener la atención de los usuarios con el fin de lograr más clics. Es decir, están produciendo una gran cantidad de contenidos. Muchos de esos contenidos pueden ser irrelevantes y también triviales. Es un problema que está afectando a muchos Estamos empezando. medios, principalmente digitales.
es que esta lógica lo que hace es imponer a los medios precisamente una lógica de buscar clics, de operar bajo las lógicas de buscar clics, de atraer usuarios, de crear visitas en el sitio web, de generar más enlaces y más contenidos en redes sociales también. Y están dejando de operar más por los criterios periodísticos, que más adelante voy a hablar de ello, resultan fundamentales para la generación de un periodismo de calidad. Otro aspecto que podamos ver general en este aspecto del escenario mediático actual es en las sociedades, sobre todo, donde estamos de alguna manera hiperconectados, por lo tanto también hipermediatizados. Consumir información tiempo, aunque es sea relevante, pues todo el tiempo está accediendo a información a través de diferentes plataformas y a través de diferentes dispositivos móviles, principalmente, obviamente, teléfonos. Otro aspecto del escenario mediático actual es que, en términos generales, desde hace varios años, más o menos desde hace 10 años, los medios están sufriendo una crisis financiera grave, y esta crisis financiera tiene que ver por diferentes razones. Algunas de ellas tienen que ver con el aspecto tecnológico, es decir, el surgimiento de nuevos medios, precisamente el surgimiento de medios masivos de comunicación en la red, y también tiene que ver con el cambio evolutivo de las propias plataformas y de las redes que se están dando ahora, y también con otros aspectos, plataformas que no precisamente pueden llamarse informativas, pero que sí funcionan como plataformas de distribución de información, como son las redes sociales, que seguramente muchos de ustedes utilizan. Obviamente, al darse esta crisis financiera, los medios carecen de recursos suficientes para hacer periodismo de calidad. El periodismo de calidad es caro, es decir, investigar, contrastar información, pagarle a un reportero para que vaya a hacer investigación, para que se capacite, para que se vaya actualizando en temas que le demanda el propio contexto en el uso de tecnologías, no es barato y los medios tienen que invertir dinero, y obviamente los medios ante esta crisis financiera no tienen capacidad económica para producir periodismo de calidad, para dar condiciones a los periodistas para que hagan este trabajo. Dentro de este gran escenario que tenemos, bueno, obviamente se está dando en los últimos 2 años un fenómeno que desde mi punto de vista está afectando gravemente al periodismo en términos de debilidad. Por un lado, hay toda una avalancha de grupos políticos, partidos, gobiernos y otros grupos de poder, entre ellos también grupos empresariales, que están diseñando estrategias de comunicación y están creando medios pseudo-periodísticos. Yo no me atrevo a llamarlos periodísticos, son pseudo-periodísticos. Es decir, tienen la forma de un medio periodístico, pero en realidad no son medios periodísticos, que están siendo utilizados para desinformar y manipular a la población. No tienen otro fin más que ese. Estos grupos de poder están creando esos medios solo para manipular y desinformar a la población. Y están utilizando estos medios para lanzar mensajes contra grupos opositores, ideológicamente hablando, y están generando tendencias diferentes. Otro aspecto que se está dando es que el uso de las herramientas digitales, como las redes sociales, están siendo explotadas de manera intuitiva para llegar a grupos poblacionales y aprovechar el aspecto emocional y los gustos personales de los usuarios. Como ustedes saben, las redes sociales funcionan mediante algoritmos, y estos algoritmos hacen que la información a la cual nosotros accedemos tenga que ver con esos gustos que nosotros tenemos al hacer búsquedas en los diferentes buscadores, al seguir a ciertos personajes o ciertos usuarios, vamos creando un perfil muy determinado en nuestras redes, y entonces estos algoritmos de las redes hacen que la información que nos llega tenga que ver solo con esa parte que nosotros queremos o nos gustaría ver. Pero esto lo que está haciendo es que estamos generando o estamos más bien viendo una realidad muy
sesgado, porque estamos viendo solo aquella parte de la realidad que nosotros queremos y nos gusta ver. Entonces, también es una afectación grave en el escenario mediático. Por otro lado, algo que se está dando y que también es muy preocupante es que los gobiernos, entre ellos destacó el de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, está emprendiendo una campaña desmedida, me parece, para prestigiar a los medios. Y bueno, muchos de ellos, no todos obviamente, están haciendo un trabajo realmente profesional e independiente. Y entonces la campaña de Donald Trump para desprestigiar a los medios, pues en algunos casos está teniendo mucho éxito, y eso hace que los medios pierdan credibilidad y que los periodistas, debido al trabajo de poco profesional que realizan, pues se pongan ahora sí que blancos para ser descalificados. Esto total es un escenario que ocurre en contextos no nada más en Estados Unidos, se ha dado este fenómeno en otras partes como Ucrania y Inglaterra, por ejemplo. Hay también, por una parte, una especie de legitimización de términos como posverdad, subjetividad y versiones alternativas de los hechos. No sé si ustedes han escuchado en las ruedas de prensa que ha dado Trump y su equipo de comunicación, el cual ha sido cambiado varias veces, para justificar si las noticias que ellos difunden son las noticias reales, las noticias verdaderas, y que puede haber diferentes versiones alternativas de los hechos. Esta es una especie de, pues podría llamarle campaña para legitimar esos términos que no se vean como términos, yo diría, escandalosos, para justificar que hay una época, una era de la posverdad, y que por lo tanto es aceptable que tengamos diferentes versiones alternativas de los hechos. A mí esto me parece muy grave, porque aunque efectivamente el periodismo es una construcción social de la realidad, es decir, porque aunque el periodismo es una versión que construye el periodista, el editor, el medio, a través de un proceso de producción noticiosa, se supone que el periodismo construye esta realidad a partir de procesos muy profesionales para verificar, para contrastar la información, etcétera. Entonces, decir que puede haber versiones alternativas de la realidad y que Donald Trump y que diferentes grupos de poder pueden tener cada quien su versión alternativa, me parece una forma de legitimar la falsedad, ¿no? Bueno. Otro aspecto sobre el cual me gustaría plantear, y más que plantear, me gustaría aquí hacer una pregunta, porque ante este escenario de todas estas cuestiones que les estoy explicando, a mí me surge una pregunta que podríamos hacerla en nuestro contexto particular mexicano, pero que cabe hacerla yo creo que a nivel mundial. Y la pregunta es esta que les planteo, que dice: ¿es el periodismo lo suficientemente profesional e independiente para explicar lo que sucede en un mundo como en el que vivimos actualmente? Es decir, un mundo complejo donde hay una hiperconexión, una cantidad exacerbada de información, donde hay versiones alternativas de la realidad. Es decir, el periodismo es lo suficientemente independiente, profesional, comprometido, etcétera, para hacer este trabajo tan complejo que tiene que hacer. Les dejo la pregunta abierta. Mi hipótesis es que quizá el problema no sea realmente la difusión de rumores y mentiras y noticias falsas. Esto siempre se ha dado desde que surgió el periodismo. Les comencé diciendo que desde que surgió el periodismo ha surgido noticias falsas, ya han surgido rumores, ya han surgido trascendidos, ya han surgido visiones que no se apegan a los conceptos claros del periodismo. Entonces, quizá el problema no sea ese. El problema quizá radica sí en que hay una gran cantidad de plataformas que facilitan la difusión, es decir, pero quizá el problema sea más de fondo. Y lo que tendríamos que preguntarnos es si realmente hay habilidad y capacidad tanto de los medios como de los periodistas para cubrir estos temas y este mundo tan complejo en el que vivimos. También aquí creo que los ciudadanos tenemos una gran parte de responsabilidad. No podemos achacarles toda la responsabilidad de la construcción
informativa solo a los medios y a los periodistas. Los ciudadanos debemos ser responsables también de buscar información y de buscar información en medios que sean profesionales y serios. Yo aquí quiero mencionar que obviamente existen criterios, existen líneas, existen teorías, existen bases para construir un periodismo con veracidad y con credibilidad. Y creo que ahí los medios tienen, y los periodistas también, tienen que centrarse en estas bases fundamentales del periodismo. Creo que es necesario que tanto los periodistas como los directivos de medios, como los dueños de medios, asuman su compromiso, por lo menos con 3 funciones primordiales que desde mi punto de vista tiene el periodismo. Uno de ellos es reconocer que el periodismo es una profesión que fundamenta su razón de ser en el servicio público y que tienen un compromiso con la sociedad, aunque sean empresas privadas y que tienen que funcionar como empresas porque de otra forma no pueden operar, tienen que asumir que ofrecer información a la sociedad es un servicio público y por lo tanto su función primordial debe ser precisamente ejercer una profesión de periodismo con profesionalismo y con independencia. El otro punto es que tienen que investigar, filtrar, verificar y contrastar la información para reconstruir realidades. Es obvio que aquel periódico y aquel periodista se basa en procesos de investigación, de filtración, de verificación y contrastación de información, producen información veraz en la cual los ciudadanos podemos confiar y en la cual los ciudadanos podemos creer para vivir nuestras vidas con mayor certeza. Otro aspecto que me parece fundamental en este proceso para construir medios con credibilidad es ejercer la profesión con independencia y garantizar la rendición de cuentas y el derecho a la información. Muchos medios olvidan que para ejercer un periodismo profesional es un elemento indispensable ejercer la profesión con independencia. Y se olvidan que una de las funciones primordiales también del periodismo y del periodista es garantizar la rendición de cuentas. Entonces, me parece que esta es otra de las funciones principales para poder construir credibilidad en los medios. Perfecto. Quiero cerrar mi participación mostrándoles algunos ejemplos que ha habido en los últimos, pues serán 12 meses, quizá un poquito más, de iniciativas que han surgido alrededor del mundo para luchar contra las mentiras en el periodismo o contra la difusión de noticias falsas en el periodismo. Uno de los ejemplos más importantes se dio a inicios de este año en Estados Unidos, cuando el New York Times lanzó una campaña a la cual tituló Truth It is more important now than ever, es decir, la verdad es más importante ahora que nunca. Con esta frase, el New York Times lanzó esa campaña con la cual hizo frente a los ataques que Donald Trump había lanzado contra los medios en general, o más bien contra los medios que lo atacaban y que lo criticaban. Esa es una iniciativa que me parece que es importante. Sin embargo, además de esta iniciativa, alrededor del mundo han surgido otras iniciativas muy importantes. Lástima que no puedan ver las diapositivas, porque ahí les estaba mostrando por lo menos iniciativas que se han dado en diferentes partes del mundo. Les menciono algunas para no entretenerme tanto. Bueno, una de ellas se llama Reality Check, que es una iniciativa que surgió en el BBC, en el Reino Unido. Otra iniciativa que surgió bien en el Reino Unido es una iniciativa de un think tank muy famoso que se llama Media and Communications, y esa iniciativa se llama Trust and Technology Commission. Y también han surgido iniciativas para luchar contra las noticias falsas o para ir en busca de esta tendencia que se ha dado en los últimos años. En Ucrania, en Francia, en Estados Unidos, de hecho, redes sociales como Facebook y Twitter ya han lanzado a manuales, guías para dar la información. Y bueno, quiero cerrar con esto. Si hay preguntas, aquí estaré pendiente de lo que puedan preguntar. Muchísimas gracias, Rosalía. Bueno, entonces, Vero,
¿Algún comentario para complementar? Bueno, lo primero que me gustaría decir es, o sea, ¿hay habilidad o capacidad de los periodistas para enfrentarnos a esto? Por supuesto. Creo incluso que ahora más que nunca. Porque estamos frente a, irónicamente, una oportunidad en la que sí, hay muchísimos cambios, pero también creo que es una excelente oportunidad. Rosalía mencionó el caso de la foto de Chávez, y en este caso yo creo que, bueno, estuvo Javier Moreno, que él era mi director en ese momento, yo estaba a cargo de la web de Internacional, una cadena de errores que se basan por el contexto que estaba viviendo el periódico, como bien dijo Rosalía, pues las empresas y especialmente los medios de comunicación están atravesando una crisis muy grave que llevó a 128 despidos que habían ocurrido apenas 2 meses antes de que se publicase esa foto. Y eso provocó un ambiente muy tenso en el que les puedo asegurar que Javier Moreno es un gran director, es un gran periodista y enfrentó una situación muy difícil como le están enfrentando medios de comunicación desde el más pequeño hasta el más grande. Incluso Televisa despidió hace 3 meses a 3,000 empleados. Es decir, y estas cosas tienen consecuencias. Porque ¿eso qué quiere decir? Que es verdad, que se necesita gente, se necesitan manos para verificar que se cometan estos errores. Pero algo sí quiero aclarar. Una, esa fotografía se compró de una agencia, no se verificó debido a errores que se tomaron entre un grupo de personas muy pequeño, a lo que yo atribuyo a errores internos. Se publicó un reportaje en el que se detalló cómo fue ese proceso y en ningún momento se culpó a la fuente o a una institución oficial por ese error, no como lo que hemos visto estos días. Dicho esto, decir que Donald Trump, yo creo que, bueno, es como decir que los nazis no eran unos genios de la comunicación. Y es muy fácil decir la palabra nazi en estos días. O sea, desde que Hitler se convirtió en un meme, no nos empezamos a dar cuenta que estábamos frivolizando cosas muy serias. O sea, ahora ya los tenemos marchando en Estados Unidos. Es decir, esto es muy peligroso. Pero el hecho de que eso no les quita de que son lo que son. El eslogan del New York Times es muy bonito, el de la verdad. A mí me gusta, yo creo que incluso más el del Washington Post, que es Democracy Dies in Darkness. Porque ese creo que es el principal asunto que tenemos ahora mismo los periodistas, humildad. Somos parte de una sociedad. El asunto no va de mí, va de todos. O sea, y en eso, y es verdad, la democracia muere en la oscuridad. Y en la guerra declarada que tiene Donald Trump contra los medios de comunicación, que además esto ha tenido, y tengo aquí los datos, solamente el 33% de la población de Estados Unidos confía en los medios de comunicación. Estamos hablando de un país donde un medio de comunicación consiguió la destitución de un presidente. En México, el dato según Mitofsky es de 18% de confianza en medios de comunicación. O sea, partamos de ahí. Esta confianza la hemos perdido. Como periodistas, los que lo somos y lo queremos llegar a ser, o los que lo están ejerciendo ya, especialmente en un ambiente tan difícil, porque esto hay que mencionarlo, que vivimos en uno de los países donde ser periodista es uno de los trabajos más riesgosos de este país, y vaya que hay trabajos riesgosos en este país. Este es el ambiente al que nos estamos enfrentando y primero tenemos que hacer ese diagnóstico. Después de esto, el asunto de como ciudadanos, lo que podemos hacer. Las 2 únicas renuncias que ha habido en estos 5 años durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han sido por denuncias a través de redes sociales. El caso del encargado de Profeco, después de que su hija fuese a un restaurante en la Ciudad de México y exigiese que se le diera una mesa porque su padre era el encargado de la protección, de protección federal, de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, lo cual hace todo más irónico. Se denunció a través de redes sociales y este señor tuvo que renunciar. El segundo caso fue el encargado de Zagarpa, porque en un video se demostró que estaba utilizando un helicóptero de uso gubernamental para transportar a su familia. Y de nueva cuenta fue una presión de redes sociales.
En estos días, en lo que ha ocurrido en la Ciudad de México desde el martes pasado, la gran diferencia entre lo que ocurrió en 1985 y 2017 es que en esta ocasión no es el mismo ambiente, porque tiene todo el sentido lo que está diciendo Rosalía. El periodismo no ha cambiado. El periodismo tiene que seguir los mismos estándares de verificar tu información, de seguir contrastar con más de 2 fuentes, de intentar llegar a hacer la información de la manera más veraz que uno pueda. Pero ahora estas herramientas, y estoy hablando primero el uso que para nosotros, estemos en Michoacán, estemos en DF, estemos en Nueva York, es exactamente igual. En esta ocasión ha quedado documentado. En 1985, las imágenes que se transmitieron en su gran mayoría eran imágenes que precisamente transmitía Televisa. En 1985, los corresponsales extranjeros El País, por ejemplo, que les recomiendo que busquen las crónicas de José Comas del País del 19 de septiembre de 1985, porque eran crónicas fantásticas que describían lo que estaba pasando. Pero el problema es que esos periódicos llegaban a México 2 días después, a ciertos lugares, en el DF. ¿Y cuál es la diferencia con 2017? Ahora todo el mundo lo está viendo. Rosalía, estamos contando para almorzar. ¿Todo está bien? Sí, más bien es... ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Bueno, y esa es una gran diferencia. Y honestamente, un amigo mío me decía hace unos días, es que esto es lo que reconcilia con las redes sociales. Porque sí, o sea, es totalmente verdad. No solamente hay grupos de poder, hay literalmente granjas de bots trabajando en varios estados del país, contratadas para promover hashtags, para atacar, para hacerlo. Esto existe. O sea, y eso es así como que totalmente verdad. O sea, existe, están documentados, están dirigidos y además cobran muchísimo. Entonces, este tipo para que se hagan una idea, en el top 5 de este tipo de manipulación falsa, México ocupa el lugar número 4. O sea, así de respetados es esta industria de desinformación en el mundo. Porque es muy poderosa, la mayoría están en el Estado de México, las detectadas hasta ahora, según lo que sigue.tv y otras investigaciones que se han hecho universitarias al respecto. Ahora, para mí, lo que es esto de los medios patito, bueno, perdón por mis palabras, pero es que esto es este medio que parece para promover una cierta agenda de ciertas personas. Aquí yo creo que también me gusta empezar con un tono positivo sobre lo que podemos nosotros hacer. Y este empoderamiento es inédito. O sea, nunca habíamos podido tener la posibilidad de decir, oye, no, aquí está la evidencia. No es verdad que tú entregaste esa despensa. Aquí está, la entregó un ciudadano y ese ciudadano existe y tiene este nombre. Y eso es algo que es muy inspirador e inédito y que va a traer cambios grandes para nuestra sociedad en este momento. Cambios, no les digo que la cosa va a ser fácil. O sea, porque sí, están estos grupos de poder, están estas personas amenazando gente y, por favor, Facebook, para que se hagan una idea, y esto lo discutí ayer con un amigo que se llama Alejandro Orozco, que él es catalán, pero vive en México desde hace mucho tiempo y es un especialista en comunicación. Y me dijo, es que Facebook México casi me agarran a pedradas cuando les dije que eran una red social. Porque me dijeron, no, somos una plataforma de anuncios. ¿Ok? Esta gente está lucrando con nuestros datos. O sea, es decir, tengan mucho cuidado. Yo he llegado, por ejemplo, en el caso del País, y lo hablaba con Javier Moreno justo ayer, hay una parte de que cuando pudimos comprobar una información que nos había llegado sobre 2 estudiantes españolas que desgraciadamente fallecieron en una avalancha en un festival de música en Alemania. Y llegué a sus amigos a través de Facebook. Pero por eso les digo, o sea, tengan mucho cuidado con lo que comparten. Otra anécdota, yo cuando fui a Facebook en Silicon Valley,
Fuimos porque un grupo de compañeros españoles nos invitaron y entramos y nada, nos dijeron, no digan que son periodistas. Ok. Aquello era la oficina de Mark Zuckerberg, está llena de cristales, está Mark Zuckerberg ahí en medio, tiene una fotito, un letrerito que dice, por favor no tome fotos a los animales, y una cosa que, o sea, lo cierran cuando hay juntas. Y es, ¿qué quieres comer? Todo es gratis. ¿Quieres tailandesa, hamburguesas? Se te echó a perder tu computadora, aquí hay otra, se te cayó tu iPhone, aquí hay otro, se te cayó. Y es como una parte de, igual soy mexicana, ¿no? Pero yo soy muy como, esto no, aquí hay algo raro. Ese día fuimos a cenar y una de las personas que nos habían invitado tienen un niño pequeño de 2 años. Y bueno, pues que la foto para el recuerdo y no sé qué. Y sí, nos tomamos una foto. Y luego la madre de ese niño dijo, ahora la de Facebook. Y le dijo a su hijo, vete allá con el camarero. Y nos tomamos la foto para Facebook. Honestamente, si la madre de un niño, que es la esposa de un trabajador de Facebook, no quiere que su hijo salga en Facebook, yo creo que aquí tenemos que tener un asunto con mucho cuidado. ¿Cómo protegernos? Primero como personas. A ustedes les daría miedo la cantidad de cosas, y eso que yo no soy una de las más especializadas, la cantidad de cosas que yo puedo saber de cada uno de ustedes solamente revisando las redes. Ahora, como toda gran arma, podría poner un ejemplo muy roughly, vamos, pero en el caso de las armas nucleares, la energía nuclear trajo cambios también muy buenos para la humanidad. Obviamente es una cosa espantosa cuando se utiliza para el mal. Y esto pasa con las redes. O sea, cuando las utilizamos de manera irresponsable, podemos hacer cosas espantosas. Pero si las utilizamos primero como ciudadanos y como periodistas responsables, se pueden hacer cambios también bastante interesantes. Y ojo, con cuidado. Twitter es una red que, pese a que Trump la ha hecho muy famosa, honestamente es una red que tiene más o menos, pues al menos en México, algo así como un 13% de influencia. El mercado de Facebook es casi tan grande como el de WhatsApp. O sea, es muy raro. O sea, es muy, muy raro que haya países. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en España, en mensajería instantánea, WhatsApp tiene algo así como el 80% del mercado contra 10% de Facebook Messenger. En México están casi mitad y mitad. O sea, con incluso un poco por arriba Facebook Messenger. Tengan mucho cuidado con la información que se va a difundir ahí, especialmente el año que entra. Y esto ya les digo, ya les estoy dando consejos casi de paramédico, ¿no? En caso de que tengan esta información, hagan esto, comprueben, pero ese es un estándar periodístico de toda la vida. La gran diferencia es que antes teníamos tiempo. El cierre era 1 hora y tenías una cantidad de horas y un proceso. Pero esto es como cuando hablaba un señor a la redacción y nos decía, oigan, se está quemando mi edificio. ¿Qué hacía uno? Salía a comprobarlo. Una pregunta, ¿esto lo están transmitiendo en Facebook Live? Hasta me clausuran mi cuenta. No, lo que pasa es que iba a contar una cosa más que además es otro ejemplo concreto de estos días. El caso de Frida Sofía. Estamos hablando igual de una plataforma de medios grande. Obviamente las redes inflaron lo que ocurrió de una manera gigantesca. Y les voy a contar cómo ocurrió o cómo se sembró la duda de que aquello era falso y que recuerda esto de que el periodismo de calidad nunca va a morir porque está ahí y no va a dejar de ejercerse. O sea, no es así como de que la radio iba a matar a la tele y la tele iba a matar al cine. O sea, no funciona así, no en los medios. Ocurre que Televisa tenía un acceso especial para cubrir como, digamos, esto es una práctica común, o sea, Televisa siempre tiene acceso especial a este tipo de coberturas en México. O un medio alternativo que no era Aristegui Online, quiero hacer la aclaración, comenzó a hacer esa cosa tan rara que llamamos periodismo. Pero sin querer, porque ellos estaban muertos del coraje de que, ay, miren, ya me están ganando la nota, ya pusieron la cámara acá, a mí no me dejan, y dicen, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar a la familia. Ah, caray.
pues no hallaban a la familia. Y luego fueron con la profesora, oiga, pues tiene calificaciones, o sea, está registrada. Ah, caray, que no hay registro tampoco ahí. Y así fue como empezó todo a derrumbarse. O sea, no critico el trabajo de otro medio, obviamente tengo mis opiniones, pero este no es el tema en esta mesa. Pero sí creo que pensemos en la lógica más simple como periodistas. Es una niña de 13 años, de segundo de secundaria en México, vive en Facebook. O sea, es así de que su vida está en Facebook. Por más que yo, gracias a Dios, no tengo una niña adolescente en este momento, tengo amigas que las tienen y bueno, las admiro mucho y las quiero mucho. Porque bueno, pues su vida está ahí y están expuestas a un montón de cosas. Pero como periodista lo que yo pienso es, esta niña por supuesto que está ahí y no hay. De hecho, hace unos días difundieron también en redes que habían dicho que no, que sí había existido. Yo revisé por todas las mañas que me sé de Facebook, el perfil no existe. Porque esa es otra. Si ustedes quieren borrar su perfil de Facebook, tienen que borrar todo. Y, o sea, bajar foto por foto. A esto me refiero. Lo que ellos hacen es simplemente cerrarlo, pero se quedan con todos sus datos. Bueno, me he desviado un poco en este caso, pero finalmente, ¿por qué es útil utilizar los medios como nuestra marca? Como medios me refiero a las redes sociales. Estamos en un momento en el que el modelo periodístico está cambiando muchísimo. Es decir, salvo el caso del Washington Post, que lo compró Jeff Bezos, el dueño de Amazon, The Guardian, que tiene un modelo muy particular, con donaciones voluntarias. En México, Animal Político funciona a través de organismos de ONGs y también donativos de la ciudadanía. Pero bueno, este modelo está cambiando. Porque antes la publicidad se vendía de maneras distintas por canales distintos. Ahora mismo, como les dije, Facebook es un monstruo y Google es otro. Toda esa publicidad está yendo para allá. Y de ahí viene el famoso clickbait. Y una relación, pero que es normal, o sea, es una cosa hasta generacional. O sea, yo crecí con periódicos de papel todavía. Sí, ahorita voy. Y entonces finalmente es, no desconfíen, su información siempre va a ser valiosa. Cuando yo he estado en Michoacán o en Veracruz o en Bruselas o en otras partes del mundo, yo nunca he puesto en mi biografía el medio para el que trabajo, nunca. Pero y todo comenzó porque pues estaba viendo fuera del país, extrañaba mucho a mis amigos y empezaba a contar cosas. O sea, cosas como, oigan, pues en España hay una crisis horrible y me está dando un déjà vu del 94 de aquellos. Con esas palabras. Y la gente decía, oye, ya le estoy entendiendo. O sea, desgraciadamente, el lenguaje de redes sociales de los periodistas, al menos en mi opinión, obviamente esto es debatible, pero en mi opinión creo que debe de ser mucho más desenfadado porque tenemos que acostumbrarnos a que ahora somos horizontales. Antes el medio era vertical, ahora estamos así, como les estoy platicando, y te lo tengo que platicar como debió de haber sido siempre, y por eso la radio es uno de los medios más nobles que existen, porque la radio no ha perdido ese tema de hablar, de conversar, de te lo estoy contando a ti. En cambio, cuando yo, por ejemplo, de aquí les dejo mi columna, la crisis política en Cataluña se debe a una especie de cambios transversales que se han venido cocinando. Los voy a dormir. Lo que puedo hacer es decirles, miren, él más o menos sabe explicarlo y lo que puede ser es, ustedes son audiencia, a mí se me ocurre eso, o sea, la manera en que yo tuve la fortuna de cubrir la crisis en España fue diciendo, oigan, ¿se acuerdan del 94? Pues acaba de pasar lo mismo. Este restaurante, foto, estaba abierto hace una semana, está cerrado. Todos los negocios de mi calle están cerrados. Todos mis amigos tienen al menos a alguien en el paro, como le dicen allá en el despido. Luego, ya son tips de lo que hemos vivido, ¿no? Pero en plan de, ¿han escuchado todo lo que está diciendo el gobierno? Va a pasar exactamente lo contrario. Es que España no va a necesitar ningún rescate. Los van a rescatar. Prepárense. 2 meses después,
va el rescate. Y esto no es porque tengamos una bola de cristal, sino que por fin tenemos esa oportunidad. O sea, y esto es de un discurso de Obama que lo debe seguir estando pasando muy bien en cualquiera de las playas donde esté. Pero que él decía, we're the ones we've been waiting for. Y yo tengo mucha fe en eso, sobre todo después de lo que ha pasado en estos días. Que como periodistas estamos demostrando ser una generación muy valiente, que nuestros padres nos han educado, nuestros padres y profesores nos han educado muy bien por lo que han vivido, que a este país le hace falta mucha memoria histórica y mucho recordar las diferencias de cómo era antes y cómo es ahora, pero que el hecho de tener acceso a estas plataformas, a Twitter, a Facebook, a YouTube, a Snapchat, a la que a ustedes les gusten, los convierte en alguien que al menos puede decir esa llamada de mi edificio se está quemando enfrente. Ya iremos nosotros después, ya iremos los periodistas y nos pelearemos y veremos cómo le damos la nota y lo vemos. Pero existe esa oportunidad y existe inmediato. Ahora mismo no hay nadie que pueda desmentir que la ayuda que se ha repartido en estos días, que ha venido de todo el país a la Ciudad de México, ha sido en su gigantesca mayoría ayuda ciudadana, repartida de manos ciudadanas bajo la supervisión de la Marina y el Ejército, eso sí. Pero han sido ciudadanos. Ahora no puede salir a decirnos, oigan, no, es que sí estaba, pero no me veías. No, lo estamos. Tenemos esa gigantesca oportunidad. Y bueno, para finalizar, me gustaría mucho pensar cómo la sobreinformación y cómo tenemos a luz, cómo podemos decidir si una cosa es verdad o no, si ustedes están en una redacción o incluso como ciudadanos, ¿no? Estos rumores de WhatsApp de están quemando autobuses en no sé dónde. Volvamos a lo básico. Hablen con alguien conocido. Busquen el Facebook de una persona que está por ahí. Piensen de la manera como pensarían de la manera más lógica. Es así como decir, bueno, si yo viviera en Nueva Italia y me están diciendo que está pasando esto en Nueva Italia, pues obviamente lo estaría poniendo, porque todos ustedes lo harían. Entonces, y esas son las maneras. Y ya, bueno, uno llega hasta donde llega, ¿no? Pues hay momentos de entregar la batuta y decir, bueno, tú estás más especializado en esto, te voy a pasar una foto, revisa si es verdad. Hay maneras, o sea, EXIF, E-X-I-F, lo pueden buscar en Google. Es la manera en la que uno puede ver como los videos y las fotografías, dónde fueron tomadas, a qué hora fueron tomadas y por quién fueron tomadas en algunos casos. Sí, es EXIF, E-X-I-F. Hay varias herramientas, o sea, hay muchas online y hay algunas aplicaciones en las que se puede comprobar con videos, de decir, este es un video de enero de 2014 que me lo quieren dar como de 2017. Y bueno, o sea, cualquier duda, aquí estoy, porque la verdad yo creo que son momentos más de escucharnos entre nosotros, porque estamos en un medio que ha cambiado de una manera brutal, o sea, es decir, el cambio, la revolución de los medios es tremenda, pero me da mucha esperanza pensar que pese a que sí, desgraciadamente hay muchos grupos y empresas. O sea, por ejemplo, en el caso del gobierno espía, a mí honestamente no entiendo por qué no se ha dado la misma difusión a los activistas que fueron espiados que a los periodistas. Y yo soy periodista, pero la verdad a mí me parece gravísimo el caso que se hizo contra los activistas sobre que se ponga el impuesto para los refrescos. Y esta colusión entre las empresas de refresco y el gobierno, a mí honestamente me da mucho miedo. De nueva cuenta, ese es otro error que al menos creo que cometemos muchos periodistas, nos encanta hacer la nota. Y eso está muy mal, no lo debemos hacer. No, nunca, jamás. Siempre lo importante es el otro.
O sea, nosotros estamos aquí para documentar y para que nuestra mamá guarde todo lo que hicimos, en algunos casos.